Y entonces vamos a continuar con el tema de la neurofisiología. Para comenzar, aquí tenemos anotados la duración de algunos eventos celulares. Por ejemplo, la transcripción genética y la síntesis de proteínas es un proceso que puede llegar a tardar hasta 1 hora, dependiendo del tipo de proteína. El regular la liberación de alguna hormona puede tardar como 1 minuto, es algo más rápido. La activación o la función de una enzima, la actividad enzimática, es también más rápida, desde 0.1 segundo hasta 1 segundo. Y aquí vemos que los procesos neurales son aún más rápidos. Son de una velocidad inferior al 0.1 segundo. Esto es entonces lo que caracteriza a la función del sistema nervioso. El sistema nervioso funciona a alta velocidad. Y para ilustrarlo tenemos esta fotografía. Me imagino que todos han oído hablar del béisbol, que es un juego que se practica aquí en un estadio, y el evento principal es que el pitcher, el jugador que está aquí, lance lo más fuerte posible una pelota y el jugador que está en este otro lado, del otro equipo, con este palo que se llama bat, intenta pegarle a la pelota para mandarlo lo más lejos posible. Y bueno, pues si llega hasta las gradas, dicen que fue un home run. Bueno, entonces aquí importa mucho la fuerza con que el pitcher lance la pelota. Esta se puede definir en cada jugada por medio de una pistola de radar que una persona maneja por detrás de aquí del catcher y de este referee. Entonces, en las ligas profesionales, un pitcher puede lanzar la pelota a una velocidad de alrededor de unas 100 millas por hora. Bueno, nosotros usamos la escala de los kilómetros y entonces 100 millas por hora equivale a unos 160 kilómetros por hora. Es la velocidad a la cual pues un pitcher lanza la pelota y a esa velocidad se reduce la posibilidad de que le pueda pegar el bateador. Tomando en cuenta que la distancia que hay desde donde está el pitcher a donde está el bateador es de unos 18 metros, esto indica que la pelota, después de ser lanzada, llegará a este lugar en 0.4 segundos. Es decir, en 400 milisegundos, ¿sí?, llega la pelota a este sitio. Es decir, el bateador tiene 400 milisegundos para decidir si le va a pegar o no a la pelota. Bueno, no es tanto, ya que se ha calculado que el movimiento de llevar el bat hacia el sitio por donde pasa la pelota es de unos 200 milisegundos. Entonces, de estos 400 milisegundos, usa 200 milisegundos para llevar el bat hacia el sitio por donde va a pasar la pelota. Por lo tanto, le quedan 200 milisegundos para ver por dónde viene la pelota, para decidir si es un lugar en la que la pueda alcanzar, para decidir si debe lanzar el bat o no. Y entonces esto ocurre como resultado de una actividad cerebral en la que participan cientos, miles de neuronas.
.200, más bien más, 200 milisegundos para decidir si le va a pegar a la pelota o no. Y los otros 200 milisegundos para mover el bat. A esta velocidad funciona el sistema nervioso. Sin embargo, no necesitamos ser jugadores de béisbol, jugadores profesionales, para que nuestro sistema nervioso se exponga a condiciones en que se necesita de una alta velocidad. Si la combi viene a 100 kilómetros por hora y estamos a 40 metros, pues tenemos unos cuantos milisegundos para decidir si debemos estirar la mano o no para hacerle la parada. En todas las actividades que realizamos, nuestro sistema nervioso funciona a alta velocidad. Por ello, que para estudiar la actividad del sistema nervioso se necesita de alta tecnología. Y aquí se representa como en una cámara de registro electrofisiológico está colocada una célula que podría ser nuestra neurona de interés, y sobre ella se ha colocado una pipeta que es capilar estirado por calor, capilar de vidrio estirado por calor, que tiene en el centro un alambre de plata clorurada conectado a un aparato llamado amplificador, ya que las señales eléctricas de la superficie de esta neurona son muy pequeñas, se necesitan amplificar. Entonces aquí hay un aparato que sirve para eso y además para conectar con un convertidor analógico digital, es decir, que las señales eléctricas que vienen de la célula se conviertan en señales digitales para poder ser enviadas a una computadora. Y a su vez, la computadora puede generar señales digitales que se deben convertir en señales analógicas para que se envíen hacia la neurona con la finalidad de ser estímulos, ser los estímulos que provocan las respuestas eléctricas. Y aquí mismo en la computadora vemos cómo se obtiene el registro de, por ejemplo, estos representan dos potenciales de acción. Esta es una fotografía de los aparatos, el amplificador, que aquí aparece, este es el convertidor analógico digital, y este es la caja de control de un micromanipulador, el cual nos sirve para colocar la punta de la pipeta exactamente sobre la célula que estamos viendo al microscopio. Ya, como aquí. Entonces, está la cámara de registro, en ella están las neuronas que estamos estudiando. Esta es la pipeta obtenida por el calentamiento de un tubo capilar, y este es parte del equipo que se conecta con el amplificador. Así entonces podemos estudiar las propiedades eléctricas de las células y vamos a comparar lo que obtenemos cuando se aplican estímulos en células diferentes a las neuronas, en células irritables, vamos a llamar. Mientras que las células nerviosas o las células musculares, que tienen la posibilidad de formar potenciales de acción, les llamaremos células excitables. Entonces, cuando a una célula que no es neural o que no es muscular le aplicamos un estímulo, aquí el estímulo está representado en este lugar, es un pulso cuadrado, se dice, que tiene esta amplitud y esta duración, provoca una respuesta llamada potencial local, como el que aquí aparece. El potencial local incluye una despolarización pequeña. La despolarización es provocada por la entrada de sodio e inmediatamente es contrarrestada por la salida de potasio, que causa que la línea se mueva hacia abajo, a lo cual se le llama repolarización.
Entonces las células irritables responden a los estímulos formando potenciales locales. Mientras que para una célula excitable, aquí vemos cómo se le aplica a este estímulo y la respuesta es un cambio de este tipo, una respuesta de mayor intensidad si nos fijamos en los valores en milivolts que aquí aparecen. Y el cambio fue, digamos, de los menos 30 milivolts a los menos 20, y aquí el cambio fue por ahí de los menos 70 a casi los más 50 milivolts. Y este se conoce como un potencial de acción. Y aunque se ve más grande que un potencial local, tiene sus mismas partes. Esta línea, que ahora es casi vertical, que va hacia arriba, se llama despolarización, e igual que en el potencial local, depende de la entrada de sodio. La célula permite la entrada de sodio, mientras que la línea que va hacia abajo se conoce como la repolarización y también depende, en el caso del potencial local, de la salida de iones de potasio. Entonces, aquí tenemos la importante diferencia entre las respuestas de las células excitables y de las células irritables. Así decimos que una célula excitable es aquella que responde a un estímulo formando un potencial de acción. Una célula irritable no forma potenciales de acción y sus respuestas pues son muy débiles y se conocen como potenciales locales. El secreto para que las células excitables formen potenciales de acción es que se necesita una intensidad mínima de estimulación, la que se le conoce como intensidad umbral. Entonces, la mínima intensidad de estimulación es la que provoca los potenciales de acción. Si nosotros aplicamos estímulos de menor intensidad, como por ejemplo este, las respuestas podrían ser potenciales locales. Comparando esto con lo que ya vimos acerca de las porciones funcionales de una neurona, en donde vimos que incluyen el polo receptor, que son las dendritas, el segmento trófico, que es el cuerpo, el segmento inicial, el cono axónico, el segmento conductor, que es el axón, y el botón terminal, que es, bueno, el polo transmisor, que es el botón terminal. Encontramos que en las neuronas los únicos lugares donde se forman potenciales de acción son en el axón, que llega hasta el botón terminal, es decir, los potenciales de acción pueden continuar hacia el botón terminal. Y como ya decíamos, en el cono axónico es el primer sitio donde se forma un potencial de acción. El cuerpo y las dendritas únicamente forman respuestas locales. O sea que decimos que una neurona es una célula excitable. Esto es particularmente cierto para el cono axónico, el segmento conductor y el botón terminal, que son los lugares donde se forman potenciales de acción. En cambio, las dendritas y el cuerpo se comportan como si fueran irritables, ya que su estimulación produce los potenciales locales. En conclusión, la excitabilidad es la capacidad del tejido nervioso y muscular de responder a un estímulo umbral con un potencial de acción. Las dendritas y el cuerpo son regiones irritables, el cono axónico, el axón y el botón terminal son regiones excitables. Encontramos que cuando un impulso llega a una dendrita, se forma un potencial local, que aquí tiene esta forma.
tiene su fase de despolarización y de repolarización. Algo que caracteriza a los potenciales locales, por lo que no son buenos para llevar información importante, es que cuando viajan por la membrana celular, reducen su magnitud. Entonces aquí vemos que en este punto de la dendrita, el potencial local tenía esta magnitud. Y al viajar a este lugar, encontramos que su magnitud es menor y cuando llega a este punto, aún es menor. Entonces los potenciales locales corren el riesgo de extinguirse antes de llegar al cono axónico. Cuando tienen la suficiente intensidad y llegan al cono axónico, promueven que aquí se forme el primer potencial de acción. Para ver cómo se forman los potenciales de acción, en primer lugar veremos cómo están las neuronas en el reposo. Y vamos a hablar entonces del potencial de reposo. Potencial es un término que se refiere al voltaje, ¿sí? Y esto es la diferencia de carga entre dos medios. Encontramos que el medio interno tiene carga negativa y el medio externo tiene carga positiva. Entonces, la magnitud de esta diferencia de cargas se mide en volts y en las células la diferencia de cargas es en el rango de los milivolts. A cualquier diferencia de cargas entre dos medios es a lo que le llamamos potencial. Y si esa célula no es excitada, entonces decimos que el potencial es en condiciones de reposo. El potencial de reposo tiene estas propiedades de ser el interior negativo con respecto al exterior por la diferente distribución de los iones y además, en especial, de los iones orgánicos representados por las proteínas. Entonces, las proteínas son partículas anfotéricas, se comportan como ácidos y como bases, y ya que el pH fisiológico es ligeramente básico, 7.3 digamos, las proteínas se van a comportar como ácidos y van a exponer su carga negativa. Entonces las proteínas son aniones orgánicos de gran tamaño que no pueden atravesar la membrana celular y por lo tanto no pueden igualar su concentración con el exterior. Como se retienen en la célula, van a afectar la distribución de los iones sí difusibles. En especial aquí nos interesa hablar del sodio y del potasio. El potasio tiene una concentración intracelular de alrededor de los 155 milimolar. ¿Sí? Es el principal catión intracelular y esto lo explicamos a través de dos procesos de tipo físico, su gradiente de concentración y su gradiente eléctrico. Entonces, el potasio tiende a distribuirse, tiende a quedar en el interior de la célula, atraído por las cargas negativas de las proteínas que están aquí retenidas en el interior de la célula. Como es un catión, el gradiente eléctrico pues indica que una partícula se distribuye hacia las regiones que tienen carga opuesta, es atraído por la carga opuesta. Y en este caso, pues el potasio queda con una baja concentración extracelular, unos 5 milimolar, y presenta la principal tendencia a movilizarse al interior de acuerdo a su gradiente eléctrico. Sin embargo, en condiciones de reposo, no hay este movimiento porque las proteínas por las que pasan los iones de potasio y que se llaman canales de potasio están cerrados. Entonces, cuando estos canales se llegan a abrir, el potasio
eh, por su gradiente eléctrico, tiene la posibilidad de fluir hacia el interior. Sin embargo, la principal tendencia del potasio es moverse hacia afuera de acuerdo a su gradiente de concentración. Gradiente de concentración nos indica que una partícula se va a movilizar de donde está muy concentrado a donde está poco concentrado. Y son las dos fuerzas que actúan para mover el potasio, y la predominante es el gradiente de concentración. El movimiento hacia afuera también está limitado en el reposo, porque en condiciones de reposo los canales de potasio están cerrados. Entonces, estos canales podrían permitir la entrada de potasio a favor de su gradiente eléctrico, pero su principal actividad es permitir la salida de potasio a favor de su gradiente de concentración. El otro ion de interés es el sodio. Tiene una concentración extracelular de 145 milimolar, intracelular de 5 milimolar. Como es un catión, es atraído por el interior negativo, es decir, su gradiente eléctrico va hacia adentro y su gradiente de concentración también va hacia adentro. Está muy concentrado fuera y se mueve hacia donde está menos concentrado, que es adentro. Sin embargo, en condiciones de reposo, los canales de sodio están cerrados y no ocurre este movimiento durante el reposo. Un elemento adicional que determina el potencial de reposo es la actividad de la bomba de sodio y potasio. Esta es una proteína de la membrana celular que se mantiene activa gracias al gasto de ATP, y las neuronas utilizan más del 50% de su ATP en mantener la actividad de la bomba de sodio y potasio. Esta bomba lo que hace es mover 3 iones de sodio hacia el exterior, acoplado a mover 2 iones de potasio hacia el interior. Entonces aquí nos explicamos por qué si el sodio principalmente se mueve hacia adentro, está en mayor concentración afuera. Esto se debe a la actividad de la bomba de sodio y potasio. Su actividad está representada en este lado, donde vemos que en su primera configuración, la bomba de sodio y potasio tiene un compartimiento interno donde se alojan los 3 iones de sodio. Al gastar ATP, entonces cambia su configuración a que el compartimiento ahora queda expuesto hacia el lado externo. Esto es cuando el canal, cuando la bomba de sodio y potasio está fosforilada, entonces al desalojarse el sodio, ahora es el potasio el que tiende a ocupar ese compartimiento. Y al removerse el fosfato, vuelve a quedar en la posición inicial, con lo cual ha entregado los 2 iones de potasio hacia el interior. En resumen, el potencial de reposo está determinado por la presencia de aniones no difusibles en el interior, es decir, las proteínas, que la membrana celular tiene una permeabilidad selectiva a los iones difusibles, es decir, hay canales para el potasio y hay canales exclusivos para el sodio, y los canales están cerrados durante el reposo, pero se abren cuando se aplica algún estímulo. Y el tercer elemento es la presencia de mecanismos de transporte activo, como la bomba de sodio y potasio. Aquí veremos entonces cómo se activan los canales catiónicos, como también les podemos llamar en conjunto a los canales de potasio y a los canales de sodio. Estos canales
son dependientes de voltaje, es decir, se activan cuando hay un cambio en el voltaje transmembranal, como por ejemplo cuando se aplica la corriente durante un experimento. En una neurona que tiene un potencial de reposo de alrededor de menos 80 milivolts, encontramos que los canales de sodio están cerrados y también los canales de potasio, como también vimos en la diapositiva anterior. Pero cuando aplicamos el estímulo, aplicamos esta corriente, aquí indicado así, el potencial de membrana cambia de menos 80 a menos 50 milivolts. El estímulo está provocando este cambio en el voltaje transmembranal, este cambio del potencial de membrana. Y como los canales son sensibles al voltaje, entonces se abren. Noten como aquí, en el reposo, el canal tiene un estrechamiento que se conoce como la compuerta de activación, y este estrechamiento impide que el sodio pase por el poro que tiene el canal de sodio. Cuando se presenta el cambio de voltaje, la compuerta de activación, o sea, el estrechamiento, se remueve y el sodio puede pasar a favor de su gradiente eléctrico y a favor de su gradiente de concentración y pasa muy rápidamente al interior de la célula. 5 milisegundos después encontramos que ahora otro componente del canal, que aquí lo veíamos en este sitio, se mueve y bloquea el poro. Esta se llama la compuerta de inactivación y entonces el canal ahora queda inactivado. Aunque el poro está abierto, la compuerta de inactivación la bloquea por el lado de adentro y entonces deja de entrar sodio. Perdón. Mientras tanto, veamos qué ocurre con el canal de potasio. A menos 80 milivolts está cerrado, a menos 50 milivolts sigue cerrado, y es que estos canales se abren más lentamente. Hasta 5 milisegundos después encontramos que se abre la compuerta de activación del canal de potasio, es decir, el poro se vuelve amplio y el potasio entonces se mueve hacia afuera a favor de su gradiente de concentración, ya que está muy concentrado dentro y poco concentrado fuera. Estas respuestas, cuando las vemos en una gráfica, se muestran así. Menos 80 es el potencial de reposo y luego tenemos el cambio de voltaje a menos 50. Esto provocó que se abrieran los canales de sodio y entonces el que se esté haciendo menos negativo indica que están entrando cargas positivas, está entrando sodio. A esta fase se le llama despolarización. 5 milisegundos después ocurre que se han abierto los canales de potasio y entonces, asociado a que ha dejado de entrar sodio, la salida de potasio se aprecia así. Al salir potasio, se reducen las cargas positivas en el interior y entonces el potencial se hace cada vez más negativo hasta regresar al nivel de reposo. Esto en un potencial local. En resumen, los canales que intervienen en la formación de un potencial de acción en el potencial de reposo están cerrados. Cuando se aplica un estímulo despolarizante, como este, los primeros que se abren son los canales de sodio y permiten la entrada brusca de sodio y la entrada de estas cargas positivas provoca la despolarización, que se ve como la línea hacia arriba, ya que cada vez es menos negativa la célula en el interior.
Después se activan los canales de potasio y el potasio sale. De la salida de potasio se observa como una pérdida de cargas positivas y un aumento de la negatividad. A esta fase se le llama la repolarización hasta llegar al nivel de reposo. Ahora veremos la correlación de lo anterior con un potencial de acción. Estos cambios los acabamos de ver en un potencial de acción, más bien en un potencial local, y ahora los veremos en un potencial de acción donde ocurre lo mismo, pero a mayor escala. En primer lugar tenemos lo que le llaman aquí la anatomía de un potencial de acción, las partes de un potencial de acción comparadas con un potencial. El potencial local y el potencial de acción en esta neurona parten de este potencial de reposo, que como estos son datos reales, bueno, pues el potencial de reposo de esta neurona es de menos 62 milivolts. Al aplicar un estímulo subumbral, la respuesta es un potencial local, que incluye esta despolarización y aquí la repolarización. Vemos que la repolarización puede ser un evento muy prolongado. Cuando se aplica un estímulo umbral, un cambio umbral, un voltaje umbral, como aquí se indicaría, se presenta, es la línea ascendente, más oscura, ¿sí? Esta es la despolarización. Y le podemos reconocer dos fases, una despolarización lenta, que llega hasta este que es el voltaje umbral, y luego sigue una despolarización rápida. Durante un tiempo, vean cómo el voltaje transmembranal se vuelve positivo para el interior, es decir, hay un breve momento en el que el interior es positivo con respecto al exterior, y este se llama el sobretiro. Es muy breve, ya que a continuación, al alcanzar el pico del sobretiro, es cuando se abren los canales de potasio y entonces la pérdida de cargas positivas en el interior provoca que cada vez se haga más negativo hasta llegar al que se le llama aquí la hiperpolarización, ¿sí? Al regresar de un potencial de acción, vemos que la línea se hace todavía más negativa que en el potencial de reposo previo. Esta es la hiperpolarización. En el potencial local, la línea hacia arriba es la despolarización y depende de la entrada de sodio. La línea hacia abajo, que es larga, es la repolarización y depende de la salida de potasio. En el potencial de acción ocurre lo mismo. Toda la despolarización depende de la entrada de sodio, de la apertura de los canales de sodio y la entrada de sodio. Lo que estamos viendo es que en la despolarización lenta, la entrada de sodio es un poco lenta porque se han abierto pocos canales de sodio. Pero conforme más canales de sodio se abren, entonces vemos que la despolarización se hace más rápida y este es lo que caracteriza a la línea hacia arriba, la apertura de canales de sodio y la entrada cada vez más rápida de sodio. La repolarización es la apertura de los canales de potasio y la salida de potasio. En la hiperpolarización también se está uniendo a la salida de potasio la actividad de la bomba de sodio y potasio, que ya veíamos tienen como función enviar sodio hacia afuera y potasio hacia adentro. En esta parte se está haciendo un experimento
en el que se va a aplicar un estímulo a este axón y se va a registrar la actividad a 10 centímetros de distancia. Las respuestas son las líneas rojas y los estímulos son los pulsos cuadrados que aquí aparecen. Aquí vemos que el primer pulso cuadrado que se aplica está invertido, es decir, este es un estímulo hiperpolarizante. Entonces, el estímulo hiperpolarizante causa que en el lugar donde se aplicó se presente una hiperpolarización. Aquí, sin haber ocurrido despolarización y repolarización, se presenta una hiperpolarización. La hiperpolarización pues, nos estaría indicando aquí la salida de iones de potasio. Y a 10 centímetros de distancia no ocurre nada porque este cambio no alcanza a extenderse a lo largo de 10 centímetros. Ahora aplicamos un estímulo despolarizante, que es el estímulo que va aquí hacia arriba y provoca una despolarización pequeña que le hemos llamado un potencial local, y a 10 centímetros de distancia no se ve ningún cambio. Y esto se debe a que el potencial local, al viajar a lo largo de estos 10 centímetros, se va extinguiendo y desaparece antes de llegar al punto donde tenemos colocada esta pipeta. Pero si el estímulo es umbral, la respuesta es un potencial de acción aquí en el sitio de estimulación, y cuando registramos a 10 centímetros obtenemos un potencial de acción prácticamente de idénticas características al registrado en el sitio de estimulación. Entonces, esta es una propiedad de los potenciales de acción, que pueden viajar a través de largas distancias, en este ejemplo 10 centímetros, conservando su magnitud. Entonces se dice que estas respuestas son autopropagables de manera no decremental. El potencial de acción no disminuye su magnitud al viajar a lo largo de la membrana del axón. Y esta es una propiedad fundamental para que las neuronas desarrollen su trabajo, ya que ellas tienen axones muy largos y si la información que viaja a lo largo de ellos se extinguiera en el camino, pues desaparecería y no tendría ninguna utilidad. Por ello, la necesidad de que se formen potenciales de acción en presencia de los estímulos umbrales. Los potenciales de acción pueden ser de aspecto diferente de acuerdo a la neurona que se esté estudiando. Por ejemplo, una célula de Purkinje, como las del cerebelo, tienen estos potenciales de acción, aquí vistos a gran escala, y si los vemos en una escala baja, bueno, vean aquí la escala es de 2 milisegundos y aquí es de 100 milisegundos, pues entonces vemos que pues, son una serie de líneas verticales. Casi no distinguimos entre despolarización y repolarización, pero al verlos con esta escala, pues sí distinguimos la despolarización de la repolarización. El ancho de este potencial de acción es de unos 180 microsegundos. Y nos podemos regresar para ver que esto es a lo que se le llama el ancho de un potencial de acción. Si medimos el potencial de acción, el 50% de su tamaño, la distancia que hay entre despolarización y repolarización, ese es su ancho, y pues este es el ancho de un potencial de acción de una neurona de Purkinje, donde desprendemos que son potenciales muy rápidos. Bueno, estos son 180 microsegundos. Una neurona del hipocampo puede tener potenciales de acción
que son más lentos. Aquí su ancho es de 810 microsegundos. También vean cómo el rango de voltaje que involucran pues es variable. Aquí el reposo estaba casi en menos 80 y el pico llegó por arriba de más 40. En el caso de las horas de Purkinje, el reposo está por ahí de menos 80 y el pico menos de menos 30. En una neurona dopaminérgica, el ancho es todavía más grande, son potenciales más lentos. Aquí es la escala de 4 milisegundos. Entonces, los potenciales de acción pueden tener distintas formas. Aquí vamos a resumir los eventos característicos del potencial de acción. Tenemos que en el reposo, en esta neurona, el nivel de reposo está en aproximadamente menos 70 milivolts. Encontramos que en la membrana los canales de sodio y de potasio están cerrados. Entonces no hay flujos iónicos en este voltaje. Pero se aplica el estímulo umbral, que es un estímulo capaz de llegar a este voltaje, en este ejemplo, unos menos 55 milivolts, que se le llama el nivel de descarga. Cuando se llega al nivel de descarga, quiere decir que la despolarización lenta se va a continuar en una despolarización rápida. Si la despolarización no llega al nivel de descarga, entonces se repolariza inmediatamente y el potencial que se forma es simplemente un potencial local. Aquí vemos que cuando se aplica un estímulo umbral ocurre la despolarización lenta y despolarización rápida. La despolarización depende de la apertura de los canales de sodio y la entrada brusca de sodio. La siguiente fase es la repolarización y tenemos que en este momento los canales de sodio ya están cerrados, están inactivados, mientras que los canales de potasio apenas se abren y permiten la salida brusca de potasio a favor de su gradiente de concentración. Entonces, esto hace, si la salida de potasio hace que la línea ahora vaya hacia abajo, es decir, que el interior se haga cada vez más negativo, incluso más negativo que en el reposo previo. Esta es la hiperpolarización. La hiperpolarización, además de tener cerrados los canales, inactivados los canales de sodio y de potasio, se está llevando a cabo la función de la bomba de sodio y potasio con la finalidad de regresar al nivel de reposo. Y una vez que se llega al nivel de reposo, los canales de sodio pasan de estar inactivados a cerrados. Entonces vimos tres configuraciones de los canales de sodio y potasio: cerrado, activado e inactivado. Vean cómo el inactivado es diferente del estado cerrado. Para volver a quedar cerrados, los canales necesitan que el voltaje regrese al nivel de reposo. Aquí tenemos cómo durante un experimento se está confirmando que la despolarización depende de la actividad de los canales de sodio. Entonces tenemos que en una condición control se está estimulando a una célula, a una neurona, y las respuestas son estos potenciales de acción. Entonces se aplica una toxina que bloquea selectivamente los canales de sodio y vean, ya no se presenta despolarización y en consecuencia no hay repolarización. La neurona se mantiene prácticamente en el nivel de reposo. Esta se conoce como la tetradotoxina y es la toxina producida por el pez globo. Entonces, cuando se va a comer comida japonesa,
el chef debe tener mucho cuidado en remover las gónadas, que es el lugar donde se concentra la tetrodotoxina en el pez globo. Y esta es la forma como el pez globo caza a sus presas, aplicándole una dosis de tetrodotoxina, la cual paraliza la despolarización de sus células excitables. Vamos a identificar a lo que se conoce como los periodos refractarios en la actividad de las neuronas. Un periodo refractario es un periodo en el cual no se responde. Refractario significa no responder. Y hay dos tipos de periodo refractario en una neurona. El periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Y aquí se están representando. Entonces, en un experimento que se estimula a una neurona, vemos que se forma un potencial de acción cuando se le aplica esta corriente despolarizante. Se forma un potencial de acción, se hiperpolariza, regresa al reposo y entonces está listo para que cuando le aplicamos el segundo estímulo se forme otro potencial de acción. Sin embargo, cuando los dos estímulos se aplican uno seguido del otro, se aplican muy pegados entre sí, ocurre que la neurona solamente forma una respuesta. Este es el periodo refractario absoluto. Es decir, la neurona respondió al primer estímulo, pero no al segundo. No hubo un segundo potencial de acción. Entonces, es un periodo refractario absoluto porque la neurona no responde al segundo estímulo por más intenso que éste sea. Y la razón por la que no responde es que, como estamos viendo aquí, apenas se está generando la primera respuesta y los canales, primero de sodio y luego los de potasio, estarán inactivados cuando se aplique el segundo estímulo. Entonces, pues, para que los canales de sodio y potasio estén listos para abrirse nuevamente, se necesita regresar al nivel de reposo previo. Aquí tenemos que lo que corresponde al periodo refractario relativo. Es decir, una etapa en la que la neurona no responde a los estímulos, como vemos aquí. Entonces, de manera similar a lo que aparecía durante el análisis del periodo refractario absoluto, se están aplicando dos estímulos, pero ahora están un poco más separados. Sin embargo, el segundo estímulo, pues está ocurriendo durante la hiperpolarización y entonces no vemos que ocurra una segunda respuesta. Entonces, no está respondiendo y por eso se le llama periodo refractario. Es relativo porque si el segundo estímulo fuera de mayor intensidad, entonces sí se presenta la segunda respuesta. Y pues esto se debe a que como en el periodo de hiperpolarización se está más alejado del nivel de descarga, es decir, del voltaje umbral, no se alcanza cuando el estímulo es de la misma intensidad que el primero, pero cuando el estímulo es de más intensidad, entonces provoca una despolarización que inicia en este momento de la hiperpolarización y puede llegar al nivel de descarga. Y lo que vemos aquí es como una neurona puede responder a distintos tipos de estimulación.
Entonces se representa que aquí en esta neurona hay un electrodo que estimula y un electrodo que registra la actividad. Y que estimula está aplicando la corriente que aquí se ve en los pulsos cuadrados, y el electrodo de registro detecta esta actividad nerviosa. Bueno, en primer lugar se indica que el potencial está en cero cuando el electrodo no ha alcanzado a la neurona. Pero cuando se inserta el microelectrodo en la neurona, entonces vemos cómo el voltaje cae bruscamente hasta llegar al nivel de reposo. Si se aplica un estímulo hiperpolarizante, que es el que vimos va en el sentido negativo, la respuesta es una hiperpolarización. Se le conoce también como una respuesta pasiva. Si el estímulo hiperpolarizante es más grande, la hiperpolarización es mayor. Ahora está aquí un estímulo despolarizante, y la respuesta es esta respuesta pasiva llamada potencial local, que es un potencial pequeño. Pero cuando se aplica un estímulo umbral, la respuesta es un potencial de acción. Si se aplican estímulos supraumbrales, como estos que vemos aquí, los potenciales de acción que se formen no van a ser más grandes, tienen las mismas características, pero se forman con mayor frecuencia. Es decir, al estímulo umbral se formó un potencial de acción, y a este estímulo supraumbral se formaron dos potenciales de acción. A este que es más grande, tres potenciales de acción, y es la forma como una neurona puede diferenciar la intensidad de los estímulos. Y como recordemos, los potenciales de acción se originan en el cono axónico. ¿Sí? En el cuerpo y en las dendritas solamente se originan las respuestas pasivas o potenciales locales, los cuales se deben de propagar con decremento, y cuando llegan al cono axónico entonces ocurre el potencial de acción, el cual se propaga sin decremento hasta el botón terminal. Y la propagación, si es una fibra amielínica, debe recorrer por toda la membrana celular. Si es una fibra mielínica, únicamente en los nodos de Ramírez. Y sí, y esto es la propagación del impulso nervioso, que puede ocurrir de dos formas. En las fibras amielínicas, la conducción se llama por continuidad, lo que quiere decir que se tienen que despolarizar todos los puntos de la membrana celular. Mientras que la conducción que ocurre en las fibras mielínicas se le llama conducción saltatoria, porque los impulsos van de un nodo de Rambier a otro saltando la región internodal. ¿Sí? Este es entonces la conducción saltatoria, que es más rápida. Y de acuerdo a esto tenemos una clasificación de las fibras nerviosas y de acuerdo a su velocidad de conducción. Hay tres tipos de fibras nerviosas. Las fibras A y B son fibras mielínicas, y las fibras C son fibras amielínicas. De acuerdo al grosor de las fibras mielínicas, tienen esta subdivisión. Las tipo A, pues se les llega a llamar alfa, beta, gamma y delta, y depende de que tienen estos grosores. Bueno, estos no se preguntan en los exámenes, los diámetros de los axones ni sus velocidades de conducción, pero sí importa darnos una idea de que las fibras alfa son las más gruesas y son las que conducen más rápidamente. Estas fibras se localizan en las neuronas motoras somáticas,
como por ejemplo las que inervan el músculo esquelético, es decir, son las que inervan el músculo esquelético, o las neuronas propioceptivas, las que recogen la sensibilidad de músculos, tendones y articulaciones. Las fibras beta llegan a tener este diámetro y esta velocidad de conducción y sirven para la función de tacto y presión. Las fibras gamma son fibras eferentes hacia las intrafusales y son todavía más delgadas y por lo tanto más lentas. Las fibras delta conducen impulsos de dolor, de temperatura, son muy delgadas y conducen lentamente. Son las que conducen más lentamente entre las fibras del grupo A. Las fibras B son fibras mielínicas delgadas. Vean, este es el grosor, 1 a 3 micrómetros, y conducen lentamente, 3 a 15 metros por segundo. Estas se identifican principalmente en los axones de las neuronas del sistema vegetativo, que son de tipo preganglional. Las fibras C conducen impulsos de dolor, como las delta, y también son fibras de las neuronas vegetativas postganglionares. Las fibras C, que son amielínicas, son delgadas y son las que más lentamente conducen. Bien, pues aquí vamos a dejar parte del tema de neurofisiología. Mañana terminaremos con el de la neurotransmisión. ¿Quieren hacer alguna aclaración o pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? Bueno, entonces terminamos aquí esta sesión. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Gracias, doctor. Bonito día. Gracias, doctor. Una Gracias, pregunta. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.